Bien, continuando entonces, ¿se ve lo que estoy compartiendo en la pantalla? Sí, que se ve. Bien, gracias. Bien, siguen ingresando todavía. Bien, como les decía entonces, los factores, ¿no?, que van a condicionar la dieta de los adolescentes. Estos son, uno de ellos, como habíamos dicho, son los conocimientos acerca de la nutrición. Es decir, ¿qué conocimientos tiene el adolescente acerca de la nutrición? Estos conocimientos obviamente son generados inicialmente en la casa, ¿no? Ya después en el colegio, ¿no?, en la escuela, etcétera, ¿no? Ya se van a ir, van a ir aumentando, se podría decir, en relación a las etapas que se van viviendo, ¿no? Como ustedes saben, en primaria ya les enseñan también, ¿no?, en secundaria y demás. De todas formas, lo más importante de ese conocimiento que ellos lleguen a tener acerca de la nutrición, como les decía, es acerca de lo que es el sobrepeso, la obesidad, cómo afecta a la actitud, más que todo de los adolescentes, ¿no?, frente a la nutrición, ya que están recién aprendiendo a aceptar su cuerpo, al cambio que éste ha tenido. Entonces, es importante que estos temas de sobrepeso y obesidad sean manejados de la mejor forma, ¿no? En algunos, tal vez con un poco más de información que para otros. Luego está la realización de regímenes dietéticos. Es frecuente, sobre todo entre las chicas adolescentes, tener, ¿no?, presente esto sobre las dietas, justamente por este tema del sobrepeso o la obesidad. Entonces, en algunos casos hay una mala información sobre las dietas. Ese es el problema en cuanto a esto. No significa que esté mal. Está bien que quieran mantenerse saludables dentro de ese concepto, pero no preocuparse de forma excesiva en cómo se ven, ¿no?, o en su físico, en su cuerpo. Luego está la eliminación de alguna comida del día. Es muy típico, ¿no?, que suceda en esta etapa, ya que es muy propenso que en los adolescentes se omita mucho el desayuno, ¿no? Ustedes que han pasado también por esa etapa saben que se va omitiendo. Y esto obviamente tiene que ver por otros factores, ¿no?, que es como que ya están entrando a la universidad, entonces ya va cambiando en ese sentido y siempre va a haber la eliminación de esta comida principalmente que se ha caracterizado en cuanto a la nutrición en la adolescencia. Luego está el consumo frecuente de bocadillos y productos de bollería, ¿no? Entonces, estos bocadillos o productos de bollería normalmente son ingeridos entre comidas, ¿no? Entonces, es un comportamiento muy frecuente entre los adolescentes, ¿no? Esto obviamente aparece como consecuencia de las omisiones de las comidas anteriormente citadas, ¿no? En el caso del desayuno, efectivamente ya si lo eliminan, obviamente ya van a tener hambre y van a comer lo que esté más fácil o más disponible. Entonces, eso es lo que sucede. Luego está, obviamente, junto con esto, a lo que se referiría el consumo de las comidas rápidas o para llevar, ¿no? Viene bastante condicionada con los adolescentes. Estas comidas normalmente suministran nutrientes de forma parcial y es difícil que los adolescentes lleguen, ¿no?, a escoger alimentos equilibrados, porque sabemos que las comidas rápidas, ¿cuáles son? ¿Cuál es una comida rápida? A ver quién me dice. Las Las frituras, hamburguesas. esas papas fritas. Exacto, ¿no? Entonces, obviamente se va a ir a ese sentido la comida. Y no hay un criterio todavía en la mayoría de los casos, si es saludable o no es saludable, o cuánto de esto puedo comer, etcétera. No hay un conocimiento. Luego están las comidas poco convencionales, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Tiene que ver más que todo en la hora, ¿no? No hay una hora específica para las comidas. Y en la estructura general, ¿no? No hay adolescentes que digan a tal hora desayuno, a tal hora meriendo, a tal hora, ¿no?, de almuerzo y mantienen sus horarios. Es muy difícil que sea así.
Puede ser que sí haya, no vamos a decir que no, ¿no? Pero en su mayoría no hay, no hay mucha preocupación por eso, como cuando tengo hambre, es, ¿no? La respuesta. No es como que tengo que comer mi desayuno a tal hora sí o sí, tengo que mi merienda, mi desayuno o mi almuerzo, etcétera, no, ¿no? O sea, como cuando tengo hambre, esa es la actitud que se tiene normalmente en esa etapa. Después está el inicio en el consumo de alcohol, ¿no? Lamentablemente, es un factor importante, no solo desde lo que vendría a ser un punto de vista nutricional, sino de salud, ¿no? Porque siguen en una etapa de crecimiento y eso puede llegar a afectar su metabolismo, puede llegar a afectar la salud en general del adolescente. Entonces, bueno, tiene que darles un conocimiento que se les da, ¿no? Pero bueno, dependiendo de cada uno de ellos, tomar en cuenta la incidencia que va a tener el que se consuma alcohol desde demasiado jóvenes. Luego está el consumo de las bebidas refrescantes. Lo mismo, es muy frecuente que el adolescente quiera consumir las bebidas de este tipo, ¿no? Las gaseosas en general. Y desplazan en total lo que es la leche, ¿no? Ya no se consume la leche, lo ven como muy negativo. Entonces ya empieza a haber, por ejemplo, una limitación del consumo de calcio a esta edad. No hay conciencia de eso, ¿no? Entonces los refrescos dulces, las gaseosas en general, van a ser la primera alternativa junto con las bebidas alcohólicas. Obviamente, junto me refiero a que no como un refresco, ¿no? Pero sí ya considerarlo dentro de su alimentación. Luego está lo que viene a ser, aparecen preferencias y aversiones gustativas características, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Empieza a cambiar mucho el gusto de ellos. Si algo comían antes, ahora ya no lo quieren comer o porque como se podría decir, entran en la moda de lo que se tiene que comer, ¿no? Se aparecieron, por decirles, una comida rápida en un lugar específico donde todos los de su edad van, entonces seguramente van a comer eso, ¿no? Entonces ya va a haber una preferencia en relación a eso. Y empiezan a dejar el consumo de las frutas, de las verduras, ¿no? De los alimentos que son saludables en general. Luego está el ejercicio físico que se realiza durante la adolescencia, en este caso es mayor, ¿no? Que en cualquier etapa de la vida de un individuo, lo que efectivamente va a haber una condición de la dieta, ¿ya? Es decir, si bien en esta etapa se realiza bastante actividad física, no va junto con la alimentación, lamentablemente. No es en todos los casos, pero sí en la mayoría, ¿no? Por este cambio psicológico por el que se está pasando, que es normal, ¿no? Después, dependiendo de cada uno de ellos, cada vez ya se van haciendo más responsables, ¿no? En relación a este tema. Porque ahora, actualmente, los adolescentes sí piensan más en la alimentación saludable que antes, ¿no? Puede ser que todavía haya un grupo rebelde por ahí, pero ya se está tratando, se ve que ya está mejorando esa característica, ¿no? Que se está viendo. Luego están las ingestas recomendadas, ¿no? En relación a las características que hemos nombrado, en este caso los cambios morfológicos y funcionales que tiene un adolescente, entonces tenemos que conocer qué es lo que ellos necesitan consumir sí o sí, ¿no? Para poder mantener este cambio y que no tengan dificultades posteriormente. Entonces aquí se ve más que todo tomando en cuenta para las ingestas recomendadas 2 etapas, de los 11 a los 14 años y de los 15 a los 18 años, ¿no? Entonces, en relación a esas 2 etapas, puede haber una variación o va a haber una variación, mejor dicho, en cuanto al consumo de los nutrientes, ¿no? Si hablamos en el caso del principal, vendría a ser la proteína, porque estamos diciendo que va a haber una etapa de crecimiento importante y rápido. Entonces tiene que haber un consumo de proteína bastante elevado en comparación de cualquier otra etapa, ¿no? ¿Cuánto tienen que consumir? Aproximadamente de 1 a 1.5 gramos por kilogramo peso.
Esto efectivamente es relacionado también con su actividad física, que estamos diciendo que en esta etapa es donde más actividad física realizan, ¿no? Después tiene que haber un importante aporte de lo que es la vitamina B2, la tiamina, la niacina, la vitamina D, el calcio, fósforo, hierro, principalmente, ¿sí? Los carbohidratos y las grasas no vienen a ser un problema en esta etapa porque se consumen de forma no adecuada, tal vez en algunos casos hasta excesiva y no muy, no se escoge el carbohidrato de la forma en relación a lo que se necesita efectivamente en esa etapa. Me refiero a que se consuman más alimentos refinados en relación a los carbohidratos, pero los principales son estos que se tienen que considerar. Proteína, las vitaminas, calcio, fósforo, hierro, principalmente en los minerales, ¿no? Que tienen que comprenderse dentro de lo que es su alimentación. Bien, vamos a ver más, que es la nutrición en la vejez, ¿ya? En este caso hay estas características fisiológicas, ¿ya? Disminución del metabolismo basal, ¿no? Obviamente, decrecimiento de la actividad física, disminuye la actividad física, pérdida de capacidades sensoriales, ¿no? Al gusto, al tacto, etcétera. Entonces hay una pérdida. Deterioro de la estructura dentaria, afectación de los procesos y las secreciones digestivas, que esa es la parte que afectaría, ¿no? Lo que estamos queriendo nosotros mostrar en la parte de lo que es la nutrición, y se tiene que tener mucho más cuidado para poder dar lugar a las dietas para este grupo de personas, ¿no? Que es en la vejez. Hay una reducción de la secreción salival, por ejemplo. Hay una disminución de los procesos motores. Hay menores niveles de la secreción gástrica, sensación de defecación disminuida. Hay una afectación de la absorción intestinal. Entonces, los alimentos para este grupo de personas tienen que ser muy especiales en relación a estas características que estamos viendo, fisiológicas, que ellos ya van a ir teniendo, ¿no? Entonces, para eso se tiene que ir pensando en qué tipo de alimentos podemos ir incluyendo y de qué forma prepararlos para que pueda tener una mejor absorción, más que todo, de los nutrientes importantes dentro de todas las etapas, que son las proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? Ahora, están también los cambios funcionales renales, hay una disminución de capacidades funcionales respiratorias, las osteoarticulares, una afectación cerebral, hay un desequilibrio metabólico en general y hay una depresión del sistema inmune, ¿no? Entonces, todas estas características fisiológicas son las que se tienen que considerar para poder dar lugar a un apoyo en la alimentación en esta etapa, ¿no? Que es la vejez. Bien. Luego vendría a lo que son las ingestas recomendadas, ¿no? Que son todos los nutrientes, pero se tienen que considerar dependiendo de todas estas características fisiológicas. Por ejemplo, en el caso de la energía, cuando hablamos de la energía, la actividad física es muy disminuida en esta etapa, entonces no necesitan consumir muchas calorías, ¿no? Son menor cantidad de calorías y eso tiene que estar reflejado en, obviamente, su alimentación. Las proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua efectivamente tienen que ser consumidos, pero se tiene que ir escogiendo los alimentos que van a ir siendo mejor absorbidos, considerando, como les había dicho, esas características fisiológicas. En el caso de las carnes, por ejemplo, la carne, en el caso de la carne de res, principalmente, o también incluso la carne de cerdo, va a ser carnes demasiado duras, ¿no? Porque sabemos que hay una afectación en la parte dentaria, entonces no se va a poder consumir de la mejor forma, entonces podemos pensar en otro tipo de proteínas o preparaciones, ¿no? Es decir, la carne de pollo sabemos que es bastante accesible para este tipo de característica fisiológica y en el caso de las otras carnes, buscar ciertas preparaciones que faciliten, ¿no? La masticación y posteriormente la absorción, porque si no se masticara bien, como ya sea en esta etapa o en cualquier otra, y nosotros simplemente tragamos el alimento sin masticarlo, nuestro sistema digestivo no va a poder hacer un buen trabajo y en cuanto a las enzimas y
poder llegar a absorberlas y demás va a ser mucho más complejo. Imagínense en una etapa de vejez donde ya hay una disminución de las secreciones gástricas, entonces va a ser peor, ¿no? Vamos a afectar más el proceso digestivo de este grupo de personas, entonces se tiene que ir considerando todo. En el caso de los lípidos, siempre los más saludables, en cantidades normales o tal vez un poco más disminuidas, por justamente no tener un aumento en el caso de las calorías que se tiene que consumir en esta etapa por día. Los carbohidratos de la misma forma, en la mayoría de los casos tendrían que ser sí o sí los integrales, justamente por la cantidad de fibra que este va a aportar y va a ayudar a la evacuación, que ese es otro de los problemas o características fisiológicas que tienen en esa etapa de la vejez, ¿no? En el caso de las vitaminas y los minerales, si bien se encuentran en las frutas y en las verduras, ¿no? Que pueden ser fácilmente incluidas en la alimentación, también están los suplementos que en esta etapa se utilizan, justamente porque no hay una buena absorción. Entonces eso ayuda, ¿no? A mejorar esta parte de la absorción que estamos viendo que hay una disminución. Luego está la actividad física en la vejez. Es muy importante la actividad física. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a un mantenimiento de la composición corporal, porque efectivamente a esta etapa empieza a haber una disminución de la masa magra, es decir, del músculo, ¿no? Y empieza a aumentar la masa grasa, ¿no? Y por lo tanto la actividad física puede ayudarnos a equilibrar, ¿no? Eso también ayuda a la mejoría de la capacidad anabólica, la mejoría de la función osomuscular, la disminución en la deficiencia de vitaminas y minerales, ¿no? Puede ayudar a que exista una mejor absorción. Y bueno, ¿no? Constituye la distribución y ocupación de un tiempo libre, que en este caso se presenta, y eso también puede llegar a causar, en algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos, depresión. Y esa depresión es muy peligrosa, ¿no? Entonces, siempre mantenerse activos y ocupados es importante en esta etapa. Luego están los fármacos. En la vejez es inevitable también que en la mayoría de los casos, no voy a decir todos, porque conozco casos en el que no es necesario, ¿no? Si se cuidan muy bien, o en menor cantidad en todo caso, pero sí, ¿no? Hay la presencia de los diuréticos, por ejemplo, que son, en este caso estaríamos nombrando los fármacos que se consumen en mayor cantidad en este grupo, ¿no? Los diuréticos, los laxantes, obviamente, los antiácidos, los analgésicos, ¿no? Como los salicilatos, lo que son para la los hipocolesterolémicos, ¿no? Que normalmente se presentan en esta etapa, las anticonvulsionantes, los antibióticos diversos, los diabéticos orales, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en esta etapa, lamentablemente, se presenta mucho el uso de los fármacos. Y es también que por este consumo de fármacos, no estoy diciendo que todos, ¿no? Pueden ser 2, 3, bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? Puede haber también, tal vez, que se puedan consumir un poco más, pero este uso de los fármacos no ayuda a una buena absorción de los nutrientes también. Entonces, eso también se tiene que considerar, ¿no? ¿Qué medicamentos consume para saber qué alimentos van a ayudar a que sean absorbidos y no así perjudicar? Porque va a haber un choque de componentes químicos, tanto del alimento con el medicamento, y pueden llegar más bien a afectar la salud de la persona, ¿no? Entonces se tiene que ver también eso. Luego están otros factores, que son más que todo los factores sociales y económicos, ¿no? Uno de ellos es la soledad, ¿no? En muchas ocasiones el anciano sabemos que vive solo, ¿no? Lo que puede, en este caso, sin lugar a duda, afectar la alimentación, ¿no? Entonces, esto con frecuencia normalmente se ve una apatía, se ve una depresión, entonces eso llega a generar un factor en relación a lo que es la parte nutritiva. Luego se da este aislamiento social, ¿no? Junto con la soledad se va a ir viendo ese aislamiento. En algunos casos hay una soledad psíquica también, ¿no?
que en algunos casos esta soledad psíquica llega a ser mucho más peligrosa. Entonces, llega a suceder. Luego está el bajo nivel de la deformación. Es decir, nutricionalmente se ven afectados. Un ejemplo muy evidente, por ejemplo, se observa en los viudos, ¿no? Que viven solos y que no siguen dietas adecuadas por no tener una información culinaria o no saber cocinar, ¿no? Entonces, esto llega también a afectar. Luego está la falta de adaptación. Ingeniera, ¿Sí? una pregunta, ingeniera. Estaba hablando acerca de cómo eran las personas cuando se quedan, digamos, solas. Dijo una palabra psíquica, ¿verdad? La soledad psíquica que puede pasar. Exactamente. Después de eso, ¿puede pasar a un trastorno de demencia? Podría, sí, pero ya vendría a ser tal vez un poco más dirigido a algún tipo de enfermedad, ¿no? Que se presenta normalmente en el cerebro por la deficiencia, en algunos casos, de algunos minerales. Y si se da esta soledad psíquica, obviamente ya se puede ya dar más, de forma un poco más severa, ¿no? En relación a eso. O sea, eso ya es un complemento. Ahora, si eso es solamente una soledad psíquica y no hay este tipo de factores, ¿no? Sí. De que no ha habido un buen aporte de nutrientes para mantener el cerebro funcionando de forma adecuada, entonces sí, puede llegar a suceder. Pero si hay se mantiene esta parte nutritiva o siempre se ha considerado antes de esta etapa de la vejez, entonces es más difícil que suceda. Entonces puede ser o no, dependiendo de cómo ha sido la nutrición en toda su etapa, en todas estas diferentes etapas, llegando a esta última, que si bien hay que tener más cuidado, pero si si se ha tenido una buena alimentación anterior, entonces en esta etapa es donde vamos a poder evitar muchas enfermedades, ¿no? Sí, eso sí. Entonces eso es importante. Efectivamente, la actitud es mucho, ¿no? Entonces, hasta uno con solamente pensar de forma negativa puede llegar a suceder cosas negativas. Entonces, sabemos que nosotros podemos dar lugar a eso. Así que puede ser, Joseph. Sí. Gracias, ingeniera. Nada. Voy a Luego, pensar. luego está la falta de la adaptación alimentaria, ¿no? Es decir, hay una enorme variedad de alimentos, ¿no? Sabemos que en la mayoría de los casos estos alimentos son procesados. Entonces, ya sabemos esto por qué, porque la tecnología efectivamente, si bien va creciendo más, también va obteniendo este tipo de alimentos que son procesados, que lamentablemente, si bien se ha hecho un estudio y se ha obtenido que ese alimento va a generar mejores beneficios nutritivos, no siempre es para todos. No todos reaccionamos de la forma positiva que se quiere, ¿no? Y más en esta etapa que es la vejez. Entonces, en la vejez, los hábitos alimentarios en relación a los hábitos alimentarios antiguos quedan muy marcados en este grupo de personas. Entonces, es más difícil también que puedan adaptarse a esa nueva alimentación o a estos nuevos alimentos, sabores, colores, texturas, etcétera. Entonces, es más difícil adaptarse para ellos, ¿no? Entonces, igual, ustedes imagínense cuando estén en esa etapa, qué cosas aparecerán, ¿no? Entonces, tal vez puedan adaptarse como tal vez no sabemos, pero siempre va a ser un problema eso, ¿no? Ver, como siempre yo les digo, la actitud en todos los casos, ¿no? Para ver cómo vamos a enfrentar a los cambios que se puedan ir viniendo. Luego está el bajo nivel de los ingresos, obviamente, ¿no? Es obvio que los ingresos en esta etapa son más bajos y en este caso, obviamente, ir dirigido a una mala alimentación. Y los factores psicológicos, que es inevitable la apatía, el desinterés, ¿no? Por el mundo que les rodea, la depresión, la angustia. Entonces, esto frecuentemente acompaña a la vejez. No voy a decir a todos, no podemos generalizar, pero está ahí presente. Son factores, en este caso, obviamente, negativos en la alimentación de los ancianos. Bien, entonces eso
básicamente. Luego están las acciones claves para una correcta alimentación en esta etapa. Vendrían a ser, obviamente, los niveles de ingresos económicos suficientes. ¿Para qué? Para poder solucionar los problemas básicos como la alimentación. Están los establecimiento, e incremento de servicios públicos de la alimentación, ¿no? Bueno, eso ya desde cada gobierno y desde cada país, cómo se puede dar lugar a ese apoyo. La educación alimentario-nutricional, ¿no? Que obviamente va a permitir que tenga una alimentación correcta, una alimentación equilibrada, especialmente cuando viven solos, ¿no? Que ahí es el problema. Y luego está la concienciación, ¿no? Familiar y social de la asistencia del anciano, ¿no? Que necesitan de su familia para poder, obviamente, sentirse en esta parte que estamos denominando los factores psicológicos, no se presenten, ¿no? En lo posible. Bien, entonces esos dos vamos a ver ahora, bueno, hemos visto ahora. ¿Alguna pregunta que tengan, ya sea sobre la nutrición en la vejez o en la adolescencia? Inge, Sí, dime. de los factores psicológicos, lo que afecta la apatía, la depresión y todo eso, puede ser que también afecte a personas que estén ya entrando a la vejez. Sí. Bueno, los factores psicológicos, como sabemos, se pueden presentar en cualquier etapa, ¿no? Pero se marca mucho en esta etapa de la vejez por todo lo que hemos nombrado. Pero sí, ¿no? Si están entrando y puede ser incluso por el mismo hecho que ya noten este cambio, que empiecen a tener ansiedad, depresión, todo eso, sí. Sí, eso he notado a una de mis tías, ya está por cumplir 65, creo, me dijo. Y ya está apareciendo con esto. Tiene depresión, a ratos que quiere llorar, a ratos ríe, a ratos quiere matarnos. Así está. Sí, sí, lamentablemente es así. Hay que apoyarla mucho, hablarle, ¿no? Aunque parece como que es repetitivo y decir es nada más eso. Y la verdad es nada más eso, darles mucho apoyo para que no se sientan solos o que no se sientan. Hay algunas personas que tienen mucho miedo a envejecer, entonces sus cambios psicológicos ya no son tan irse hacia la depresión, más bien hacia el otro lado ya también, ¿no? O sea, demasiado. Las voces que escuchan. ¿Cómo? Tienden también a escuchar voces, ¿no, ingeniera? Sí, 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 eso también lo he visto. Porque Y yo tengo una tía, bueno, tengo una tía que el cual le llevaron al psiquiatra y le estaban dando parte de lo que eran los neuriles, parte de lo que son los sedantes, ¿no? sí. Y, y en todo eso, es decir, como que ha colapsado tal vez por muchos fármacos, bueno, mucha droga, y no comía, es decir, se le caía hasta la baba, empezaba a salivar mucho, Mm, y no podía ni estar estable. Y de repente como que el psiquiatra le pregunta, ¿escuchas voces en tu cabeza? Y se reía así de la nada, y decía, sí, 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 escucho. mm. Y a mí me preguntaba, ¿no ve? ¿No ve? Es decir, mi tía, ¿no? Y yo le decía, sí, sí, también yo te escucho, sí, sí. Cada vez me hacía los locos, ¿no? Pero después de todo eso, sí, yo creo que tal vez la dosificación también de los medicamentos puede ser un factor importante también en cuanto a la alimentación, ¿verdad, doctora? Mm. Sí, sí hay muchos medicamentos y no hay una buena alimentación, como les decía, afectan, porque químicamente los alimentos tienen una composición que pueden, con los químicos del mismo medicamento, perjudicar a la salud en vez de mejorarla. Entonces, es importante conocer qué medicamentos se está consumiendo y ver qué alimentos podrían interferir en una absorción y generar otro tipo de condición en la persona. Es difícil, sí, porque uno va buscando la información de los medicamentos, los componentes, y en la mayoría de los casos se ve que no hay ningún tipo de reacción con la alimentación normal, ¿no? Por decirlo así.
pero cuando hay una combinación, como les digo, les he mostrado esa lista de todos los medicamentos que normalmente consumen, uno podemos tal vez tomarlo en cuenta, sí, pero imagínense si hay 3, 4, hasta 5 medicamentos. Yo conozco a personas en esta edad que consumen hasta 6 medicamentos diarios y de por vida. Entonces, se ve disminuido su apetito, es difícil que quieren como aceptar otro tipo de alimentos. Son más dirigidos a alimentos más simples, como por decirles su café, ¿no? Sus galletas, su sopita, ¿no? Pero más de eso no quieren, ¿no? Entonces, es muy complicado. Pero algo que se tiene que poner a pensar cuando se está en esta edad es que la parte psicológica, anímica, ¿no? La emocional es la más importante. También he visto personas mayores de 60, 70 años con mucha energía, ¿no? Y que no se complican con nada, que quieren hacer las cosas dentro de su edad también, ¿no? Y saben hasta dónde pueden llegar y saben hasta dónde no pueden y no les afecta, porque otros pasa que cuando se dan cuenta que no pueden hacer ciertas cosas, se deprimen y ya piensan que ya no pueden hacer nada más. Entonces, es muy complicado, pero depende mucho de las personas que están a su alrededor para poder ayudarlos a pasar esa etapa o, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Esta etapa, ¿no? De lo que es la vejez de la mejor forma, pero si se dan cuenta, en la mayoría de los casos, lamentablemente no hay mucho apoyo familiar, ¿no? Se ve muy disminuido y es por eso que se presenta todo eso, porque si no hubiera esto, seguramente, si hubiera más apoyo familiar, seguramente no habría, ¿no? Tantas deficiencias en esa etapa, más que todo lo que estamos hablando, que es la parte nutritiva, porque quedan solos, no saben preparar sus alimentos o se deprimen y no quieren comer simplemente. Cualquiera de nosotros, supongo que si cualquiera de nosotros nos quedáramos demasiado tiempo solos, sin hablar con personas, sin interactuar, seguramente nos pasa lo mismo, ¿no? No vamos a tener ganas de comer o de hacer algo. Entonces, imagínense a una edad de 70 años estar así, es mucho más difícil. Entonces, mucho tiene que ver el apoyo familiar para poder, se podría decir, pasar, ¿no? Esa etapa. A ver, Mayra dice, al tipo de alimentación también, porque en España las personas mayores de 90 años están más saludables, con una buena memoria y motricidad. Sí, depende mucho de cada uno para tener una buena vejez, como se diría, ¿no? Si nos alimentamos bien, si tenemos aunque bueno, algunas veces yo he tenido a ver, y mi bisabuela ya ni puede caminar. Sí, es verdad, ¿no? Algunas veces pasa eso, pero como les decía, he conocido casos que hay personas que efectivamente toda su vida se han cuidado, han tenido una buena alimentación, eh, no bebidas alcohólicas, no fumar, actividad física y todo esto. Efectivamente, como decimos, sí, van a tener una buena vejez, pero hay otros que lamentablemente igual se enferman, ¿no? Y eso igual va a dar lugar, si bien no es algo como lo que estamos nombrando, no podemos nosotros definir qué es lo que va a pasar en el tiempo y se puede presentar cualquier tipo de enfermedad. Pero sí, siempre pensar en el que si nosotros tenemos un equilibrio dentro de nuestra alimentación, cuando lleguemos a esta etapa de la vejez, pasarla de la mejor forma, ¿no? Así que eso. Bien, no sé si algo más, algún comentario que quieran decir. Ingeniera. Doctora, Sí, dime, Jocelyn. también se ha visto lo que mencioné anteriormente sobre la falta de adaptación alimentaria. Es lo que más predomina aquí en Bolivia, por lo menos porque antes vivían mucho más años, por lo menos
Aquí en Sacaba vivían hasta 120 años, Ujú. porque consumían alimentos más, con mucho más nutrientes, como el maíz, no consumían tanto frituras como actualmente, porque ahora más predominan los productos así, con edulcorantes, que ya tienen muchos aditivos que a la larga solo nos hacen daño. Exacto. Eso es verdad, ¿no? Como les decía, cada vez crece, si bien crece la tecnología y todos estos procesos para obtener alimentos tal vez que duren más tiempo, si bien que tengan algunos ciertos nutrientes en mayor cantidad, etcétera, no a todos les beneficia, ¿no? Y siempre lo natural es mucho mejor, lo orgánico, ¿no? Lo que no tenga tanta modificación genética. Entonces, sí, todo esto hace que nuestra alimentación salga de lo natural y obviamente incluso por eso se generen otro tipo de enfermedades que antes no habían o que sean en mayor cantidad que antes. Entonces, bueno, pues no, ya es, depende mucho de cada uno de nosotros para poder ir escogiendo de la mejor forma, ¿no? Todo lo que nos rodea. Porque si no tenemos una buena alimentación, un buen equilibrio en todo lo que representa la actividad física y demás, nuestro cuerpo se va deteriorando y va perdiendo cada vez más eh, masa muscular, ¿no? Va disminuyendo la masa magra y eso va generando diferentes tipos de enfermedades. Entonces, y llegan hasta esta etapa de no poder caminar o de tener problemas de todo tipo. Entonces, la parte de la alimentación es fundamental para poder enfrentar todo lo demás y escoger, ¿no? Porque si bien tenemos a disponibilidad todos estos alimentos procesados, que en algunos casos sí tienen nutrientes, como les decía, de forma más sintética o artificial, no llega a tener el mismo beneficio, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que se han hecho, como en algún momento les decía, que la leche, el calcio de la leche de vaca, bueno, no consumir la leche de vaca, ¿no? Van a ver, no sé si ya han escuchado esa información, de que no es ya una opción, ¿no? Por el tema de que es una secreción de un animal que los seres humanos no tendríamos por qué consumirla, porque esa leche está dirigida para sus crías, ¿no? Que es de las vacas. Entonces, se ha visto eso, ¿no? Y que estaba generando diferentes enfermedades. Pero ahora se ha estudiado y el calcio que representa la leche de la vaca es el único que nosotros absorbemos a comparación de otros que contienen mayor cantidad. Por ejemplo, la leche de ajonjolí tiene mayor cantidad de calcio que la de vaca, pero nosotros absorbemos mejor el calcio que tiene la leche de vaca que la que tiene la leche de ajonjolí. Y se han hecho estudios, investigaciones sobre eso. Entonces, fíjense, ¿no? Son cosas que hace años nosotros hemos tomado la leche de vaca y nunca, todos han